a todos los que estáis detrás de estas pantallas en las que estáis viendo este vídeo. Me llamo Quique Fernández, soy diácono permanente de la Diócesis de Barcelona, coordinador de Escuela de Animación Bíblica y colaborador también de la familia Paulina desde hace muchos años, gran amigo de toda la familia Paulina y especialmente colaborador de la librería de las Hijas de San Pablo en Barcelona. Se me ha pedido que en estos días, que espero que cuando veáis este vídeo estemos inmersos en el Adviento, pues se me ha pedido que os hable de los personajes bíblicos de Adviento y Navidad. Quisiera empezar haciendo un poquito de recorrido, empezar pues, por las primeras lecturas que vamos a encontrar los primeros domingos de Adviento, ¿no? En los domingos de Adviento nos vamos a encontrar con lecturas del profeta Isaías. Y por tanto Isaías se convierte en un personaje del Adviento porque se está entrando en el Adviento de tu vida y de la mía. Isaías nos va a decir el primer domingo que Dios es Redentor. Y de alguna manera, al decirnos que Dios es Redentor, nos está diciendo que este Redentor que viene, Jesús, es el Hijo de Dios y Dios mismo. También nos va a decir el segundo domingo que preparemos el camino al Señor, algo que luego también oiremos a Juan Bautista. Pero nos dirá, preparad el camino al Señor, algo que incluso pues, cantamos en algunas comunidades parroquiales. Y el tercer domingo nos dice que este Dios, que es Redentor y al que le tenemos que preparar el camino, va a ser una buena noticia para todos nosotros. Es decir, que nos sale a cuenta trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestras comunidades, porque va a ser buena noticia especialmente para los que sufren. En el fondo todos sufrimos, pero especialmente para los que más sufren. Bien, en este todavía personajes de la antigua ley, antes de que aparezca Jesús en la encarnación, también está el Zacarías, el marido de Isabel, que cuando se le dice que su mujer va a concebir a un hijo, aun siendo estéril, resulta que no acepta. No acepta el que no se cree la misericordia de Dios. Es un personaje arraigado en el Antiguo Testamento. De aquellos que sí, que saben que Dios es misericordioso, pero no se lo acaban de creer. Le pasa como a Jonás, el profeta Jonás, que no acababa de aceptar la misericordia de Dios. ¿Qué diferencia? Y vamos a dar un salto ya al Evangelio. ¿Qué diferencia cuando entramos en Nazaret y vemos que el anuncio, la anunciación, que es la encarnación, que el ángel hace a María de que va a nacer de su seno Jesús, cómo de diferente es la respuesta respecto a Zacarías? Porque María sí que se lo cree. María está predispuesta, preparada, tiene preparado el corazón. Está abierta a Dios. María lo que hace es abrirse. En María se abre este Adviento que culminará en la Navidad. ¿Por qué? Porque su sí nos abre a estas posibilidades. A veces hay personas que dicen, bueno, pero María, claro, en realidad no era libre para decir que sí. Sí que era libre. Que Dios sepa que María va a decir que sí, no quiere decir que María no sea libre de decir que sí o que no. Lo que pasa es que el plano de Dios, sin espacio ni tiempo, y nuestro plano, con espacio y tiempo, hace que pensemos, equivocando, que María no era libre. Lo era, bien libre. Como también José. Otro personaje bíblico del Adviento, José. San José, que en realidad es el complemento perfecto que ha pensado Dios para María en la educación de Jesús. Pero ya no solo en la educación, desde el principio dando la cara, aceptando que Dios le hace ver que no tiene que dejar a María, sino que al contrario, que lo quiere, que quiere que participe. A veces pensamos que o somos súper mega protagonistas de algo, o no merece la pena. Qué gran equivocación y qué gran aprendizaje el que tenemos con María y con José. Personas sencillas y que son capaces de hacernos ver que lo sencillo, lo que puede parecer secundario, lo necesario que es que haya personas haciendo ese esfuerzo, dando esa entrega generosa. Llegamos a Encarén, donde María va a visitar a su prima Isabel. Y de su prima Isabel, lo que yo quisiera extraer, que creo que también es una buena enseñanza para nosotros, es reconocer a Jesús en el gozo. Porque lo que hay allí es un encuentro de gozo, de Isabel, que está ha concebido y está teniendo en su seno a Juan Bautista, el precursor,
Y María, que va con Jesús en su seno, y cómo saltan de gozo los niños y cómo se abrazan, y de ahí sale el Magnificat. De ese encuentro gozoso, lo que quiere decir que si nosotros fuésemos cristianos alegres, quizás lograríamos que produjese mucho más gozo y que produjese lo que nos dice el Magnificat, que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Quizás si todos fuésemos más de ese gozo cristiano, de esa transparencia, de esa claridad, de buenas intenciones, de querer tener al Señor en nosotros, quizás transformaríamos aquello que el Magnificat nos dice que realmente Dios quiere transformar. Y llegamos al epicentro, que es Belén. Pero nos vamos a quedar, sobre todo, con ese inicio de ir a Belén y llegar al posadero. O a la posadera, no lo sabemos. Pero no hay posada. Igual fueron varios. La cuestión es no hay posada. Yo creo que por lo pequeño que era Belén, muchas posadas no podía haber. Pero al menos en una no hubo. Muchas veces nos pasa a nosotros, como pasó a ese posadero, que los criterios mercantiles, los criterios economicistas, es decir, el negocio, hace que optemos por lo razonable. Y lo razonable es, oye, pues mira, aquí ya está lleno. Tú, además, pues, vienes que igual no puedes aportar lo que... La cuestión está en que eso nos está ocurriendo, nos están llegando personas a las cuales no queremos acoger porque decimos, me quita el trabajo, no habrá para todos. No nos creemos que el Señor multiplica panes y peces y que de alguna manera el Señor hubiese multiplicado espacio para la... Seguramente si fuésemos nosotros los que necesitásemos ese espacio, pediríamos que los demás fuesen generosos. Pero cuando entramos con nuestros cálculos nos impiden. Eso aprendemos en ese camino a Belén. En Belén, al final tiene que ir a un pesebre donde estaba un buey y una mula. ¿O no? ¿Estaban un buey y una mula? ¿Dónde salen el buey y la mula? ¿En qué evangelio? Mateo, Lucas. Solo Mateo y Lucas tratan los evangelios de la infancia de Jesús. Pues no está ninguno de ellos. En realidad forman parte de una tradición que nace del primer capítulo de Isaías. Pero en realidad podemos decir que son personajes que sí que tienen una carga de hacernos pensar, digamos, pues cómo se miraría en aquella situación. Porque aquella situación, luego hubo más que estuvieron, pero inicialmente, aparte de Jesús María, nos representan incluso el escepticismo. Hay un autor, Giovanni Papini, que escribió varios soliloquios de Belén. Entre ellos uno es una conversación entre el buey y la mula, que os animo a que busquéis. Está en un libro de él que se llama La escala de Jacob. Yo creo que debe estar descatalogado, pero quizás se encuentra. Pero si no, varios de esos soliloquios de Belén, pues eso, lo que pensaba el buey, lo podéis encontrar en YouTube. Buscáis soliloquios de Belén buey, y encontraréis vídeos en los que se narra las historias estas que escribía Giovanni Papini, que era un converso, pasó de ateo a ser católico, pensador y escritor. Jesús. El nacimiento de Jesús. Desde dos vertientes que a mí me parecen muy importantes. La primera, Jesús es el Dios encarnado. No es un Dios encarnado en cartón piedra, o sea, en falso. No. Encarnado hombre. Dios que, como dice el himno cristológico a los filipenses, se abaja, se hace uno de nosotros con nuestra condición, tomando toda esa condición, excepto en el pecado. Y en esa condición resulta que es una paradoja, porque ese Dios es a la vez niño, pequeño, débil, pobre, sin posada. Es toda una paradoja. Pero si os fijáis, el resto del evangelio va a ser así de paradójico. Bienaventurados los pobres y los que lloran. ¿Cómo? ¿Qué dices? Hay de los ricos. ¿Pero qué dices? El reino es de un grano de mostaza. La cruz como signo redentor. Todo esto hace pensar que los ojos, la mirada de Dios, los criterios de Dios no son los nuestros.
esa grandeza que nosotros pretendemos, sino que nos volvemos a Magnificat. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. No nos lo tenemos que creer, no nos lo creemos del todo. Estamos siendo cristianos, a veces para el culto, a veces para algunas creencias, a veces por una tradición, pero no acabamos de dejar que entre en el tuétano de nuestros huesos el que realmente Jesús es el Hijo de Dios, que yo lo decía hace poco de un gran amigo, Javier Velasco, que falleció hace 2 años. Solo realmente el que es grande es capaz de hacerse pequeño sin dejar de ser grande. Ese es Jesús, el más grande de todos, que se hace más pequeño sin dejar de ser grande. Porque precisamente en esa pequeñez, en esa entrega, hasta la cruz, realmente lo que va a hacer Jesús es ser bien grande, ser bien generoso. Y Jesús este Adviento también nos dice varias cosas. He querido coger una porque al inicio del Adviento, lo que te va a decir en el Evangelio del primer domingo de Adviento, Marcos 13, vaya, si el ciclo es de Marcos, pues no empezamos por Marcos 1. Eso quedará para el segundo domingo. En el primer domingo nos dice en Marcos 13, vigilad y estad atentos. ¿Y por qué nos dice este vigilad y estad atentos? Pues al final también es un poquito aquello de preparad el camino, porque es posible que corremos el riesgo de que este Adviento, esta preparación para la Navidad, y por tanto esta Navidad, nos pasen como una más. Y al final nos pasen como una más, esta, la otra y la vida. Volvemos a Belén. Estábamos en Belén, ha nacido Jesús, y ahora tenemos a los pastores, a los que se les aparece los ángeles para decir que ha nacido Jesús. ¿Por qué escoger a personajes tan poco influyentes? En el fondo nos podríamos preguntar, ¿y por qué Jesús nace en una época donde no había televisión, radio, internet? Nos lo podríamos preguntar. ¿Y por qué además, en vez de ir a los grandes, imagínate que se presenta este anuncio a Herodes, a Pilato, a ver si se convertían? No, va a los pastores. A aquellos que no solo no tienen nada que perder, sino que tienen mucho que ganar. Aquellos que no tienen tantas cosas que les tapan y les hacen como de muro, que no van a quedarse sin querer reconocer porque hay lo que perdería, como aquel joven rico que resulta que no quería perder todo lo que tenía. Pasa un poquito esto. Los pastores, en cambio, están dispuestos a arriesgar e irse allí a buscar a Jesús. Es una paradoja, otra paradoja más, que va contra la eficacia y contra el éxito. Eso que nosotros siempre pensamos que hay que conseguir un éxito. Pues en realidad, el anuncio del ángel a los pastores, aquí ahora mismo diríamos, ¡qué inutilidad! Pues en la mirada del Señor, en el criterio del Señor, no es ese. Al contrario, sabe que hay que llegar por medio de los corazones sencillos. Y por eso quiere que tú y yo tengamos un corazón sencillo. La estrella. ¿Qué hace la estrella? Porque así en principio dices, bueno, ¿qué misión tiene la estrella? Pues la estrella lo primero que hace es mostrar. Nos señala, está señalando a Jesús. Nos ilumina, nos está dando luz para que lo veamos. Nos guía, nos lleva hasta Él. Nosotros estamos también llamados a ser un poquito estrella. Y los sabios de Oriente, que representan a toda la humanidad, y por eso representan diferentes continentes, que es justo lo contrario a lo que el pensamiento religioso nacionalista judío tenía de exclusividad. No, la salvación es para los judíos, el Dios de los judíos es solo de los judíos. Pues mira, nace Jesús y lo que se hace es manifestar toda la humanidad. Porque Jesús está viniendo a redimir a toda la humanidad. Porque Jesús nos está viniendo a decir que estamos llamados a estar eternamente felices en el cielo toda la humanidad. Porque Jesús ha venido a decirnos, incluso, que todos somos hijos de Dios, a los cuales nos ha regalado el alma y la libertad inherente a ella. Por eso es Mateo el evangelista que trata el tema de los reyes, de los sabios de Oriente, porque Mateo es el que escribe para las comunidades cristianas que estaban en medio de los judíos y que sufrían muchas veces el que los cristianos judaizantes quisieran mantener a la iglesia dentro de la estructura como una secta dentro de lo que es la religión judía. Herodes representa al poder que no quiere perder poder y que piensa, fijaos, que un niño le va a hacer sombra. En el fondo, quiere decir que entendió que aquel niño no era solo un niño,
a veces algunas aseveraciones de cierto ateísmo, lo único que hacen es remarcar aún más la fe. Yo muchas veces he dicho en broma con adolescentes, con jóvenes, que si la Coca-Cola nunca hubiera existido, nadie intentaría negar de su existencia. Nadie. Pero resulta que Herodes sabe que el niño ha nacido y que ese niño se cree que es el Hijo de Dios, porque si pensara que es uno más, lo deja ahí y ya está. Y quisiera trasladarnos un momento final al desierto. Y al desierto, entendiéndolo un poquito también desde la perspectiva de la Iglesia, que esta Navidad, este Adviento, esta Navidad, va a seguir siendo perseguida. Porque tenemos muchos hermanos nuestros que están en situación de persecución y no deberíamos olvidarnos de ellos. La alegría de la Navidad, la alegría de la fe, no es que me amargue pensando en ellos. No. Es que lo que hace es decir, hey, que esta felicidad que yo tengo, la quiero también para ellos, para mis hermanos. Pues bien, tenemos los inocentes, que fueron los primeros mártires. Se dice que San Esteban fue el primer mártir. Lo siento, pero si celebramos el martirio de los santos inocentes, lo celebramos como mártires, será que los inocentes lo fueron antes. San Esteban es el protomártir de la Iglesia. Pero los primeros mártires, desde luego, sin lugar a duda, los inocentes. Y muchas veces pensamos en ellos y los asimilamos un poquito al tema del aborto. Pero en general a todos los niños que sufren. Evidentemente los del aborto también, por supuesto, pero también a los que padecen hambre, a los que padecen guerra, a los que padecen abusos. Esos también son inocentes. Juan Bautista que en el próximo segundo domingo de Adviento nos dirá, preparad el camino, como nos había dicho Isaías. ¿Será importante esto? Lo del camino, sí, y lo de preparar también. Escoger bien el camino, no equivocarse. El camino es Jesús, que es camino, verdad y vida. Y además no equivocarse porque hay que prepararlo. Los buenos partidos se preparan con un buen entrenamiento, o con unos buenos entrenamientos. Para eso está el Adviento, para prepararnos la Navidad. Y nos va a decir luego, otra vez, nos dirá, pero en vez de en el Evangelio de Marcos, en el de Juan, allanad los caminos. Y por último, nos salimos completamente de plano, pero el último personaje que vamos a tratar eres tú y yo. Porque nosotros también, la Biblia te incorpora, la Biblia nos incorpora. La Biblia no es un libro escrito para aquellas gentes, un libro de historia, un libro de filosofías. No. La Biblia es el libro de la vida. Que te quiere incorporar a ti y a mí entre esos personajes. Ponte en el pesebre. Si hacéis pesebre en casa, ponte en el pesebre orando con tu familia en él. Pon tu corazón en el pesebre, adorando al Señor, caminando hacia Él, siendo una persona sencilla, uno de sus pastores. Ponte en el pesebre. Que tengáis un buen Adviento, una feliz Navidad, teniendo en cuenta estas circunstancias que nos están tocando vivir, sabiendo que, aceptando, poniendo confianza, dejando que Jesús sea el protagonista de la Navidad, vamos a ser muchísimo más felices. Muchas gracias a todos.